Bueno, entonces Ortega es el que no quiere que su esposa tenga la posibilidad. Básicamente es mi lectura. Él al final miró dónde iban los bandos y decidió inclinarse hacia uno de ellos, porque él siempre ha estado en esa posición de estar en medio para decidir a qué bando se inclina dentro del Frente Sandinista. Ahora, hay algo en la reforma constitucional, en el artículo 5, que me parece un acto de cinismo extremo o de honestidad, me han dicho algunos. Borraron de la Constitución la prohibición a promover ideologías que lleven a dictaduras o a valores antidemocráticos. Simplemente lo quitaron, entonces ya no existe. Ahora podés promover dictaduras adentro del país abiertamente. Y podés promover valores antidemocráticos, porque antes estaba prohibido y ahora quedó borrado. Yo no sé si es honestidad o cinismo, pero definitivamente creo de que nos indica por dónde vienen las cosas. ¿Y no hay ninguna parte en donde después te impida a ti, por ejemplo, promover una dictadura que no sea la de Daniel Ortega, sea la tuya? En la parte donde dice que somos de valores socialistas. Entonces, y esto está amarrado, después dice que hay pluralismo. Esto se parece mucho al pluralismo chino. En China poca gente sabe de que hay varios partidos políticos, pero todos ellos tienen que converger en el Partido Comunista y solo el Partido Comunista es el que puede ejercer cargos públicos. Ahora, dime una cosa, diputado. De nuevo, si Daniel Ortega tiene tanto poder, que es consenso, que controla absolutamente todo aquí, ¿para qué necesita esta reforma, estas 39 enmiendas? ¿Para qué? Por paradójico que parezca, uno de los padres del liberalismo universal lo dijo, Rousseau dijo de que ningún fuerte es suficientemente fuerte si no convierte su palabra en ley y la sumisión en obediencia. Entonces Ortega llegó al punto en que tenía que poner final a las violaciones constitucionales y crear su propia institucionalidad, y esta es la institucionalidad que Ortega quiere de aquí en adelante. ¿Las violaciones constitucionales de quién? De Ortega. Ortega violó la Constitución para ser presidente, violó la Constitución para darle largas a los cargos que debía elegir la Asamblea Nacional, violó la Constitución en una serie de cosas. Entonces ahora todo lo que había venido violando a la Constitución lo pone adentro de la nueva Constitución, es decir, institucionaliza el sistema que de hecho había puesto. Voy a volver un poco a una pregunta que te hice antes, porque realmente me parece interesante. Cuando te preguntaba yo que de quién salió, quién ayudó a escribir esto, y tú hablabas de que era la primera dama, pero ¿quién ayudó a redactarlo? Es decir, todo esto, ¿tú ves aquí 100% manos nicaragüenses? No, realmente la redacción en sí, o sea, cuando te dije de la primera dama, hablaba de las palabras floridas, sí. Pero la redacción en sí estuvo a cargo de dos personas, el magistrado de la Corte Suprema, Rafael Solís, y el jefe de bancada, Edwin Castro. Fueron los dos redactores de esto. Pero sí tienen asesoría extranjera en los temas que tienen que ver con telecomunicaciones. Y ahí... Que enseguida vamos de eso. ¿Extranjera de dónde? Extranjera, ya sea de Cuba o de China. Cualquiera de los dos tienen un sistema muy similar de cara a temas de internet, transmisión satelital, nodos de comunicación y esto. Vamos a dirigirnos a eso porque resulta que también entre las 39 enmiendas o propuestas está relacionado con los medios de comunicación y las maneras en que estos se distribuyen. Concretamente dice, a mí no me parece que sea claro, no sé si a ti también, a ver qué me puedes decir al respecto. 1. Las bases de datos y registros informáticos deben permanecer en el país. Tiene una parte muy clara, es el tema de las bases de datos. Esto tiene que ser con el tema ahora de almacenamiento de datos en la nube. Es decir, hay un montón de compañías que han aprovechado la economía de escala del primer mundo para poder alojar sus bases de datos en otras partes. Que es normal, es normal en todo el mundo eso. Es normal en todo el mundo ahora. Entonces ellos están con esto queriendo volver a los inicios del Internet, cuando tenías que comprar tu servidor local, operar localmente y solo te conectabas para transmisiones muy pequeñas de datos o otro tipo de cosas. Es decir, los bancos. Los bancos. Tienen que tener, ¿para qué? Los call centers, todas las empresas de tercerización, porque ellos quieren controlar el tráfico de Internet en el país. Lo que está detrás de esto es controlar el tráfico de Internet. Es más, lo segundo, que es lo que a mí no me queda claro todavía, cuando habla de registros informáticos, ahí puedes estar hablando de la palabra registro en el sentido normal que ocupamos todos los ciudadanos, pero si hablas en el sentido informático, estás hablando de los componentes que están detrás de los software, es decir, de las líneas de programación de los software. Entonces esto vendría a afectar incluso a muchachos que hoy se están dedicando aquí a programación de software libres y los venden en el extranjero. Yo quisiera tener mis servidores, etcétera, en un país en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa.
simplemente por estar diversificado. ¿Crees que podría hacerlo? No, ya lo dijo el presidente de Telcor, que es el ente regulador de telecomunicaciones, que a partir de esta reforma, si querés tener un canal en Internet, tenés que pedir permiso al ente regulador. Y las bases de datos de ese canal en Internet tienen que estar localizadas en Nicaragua. Él lo dijo. Él lo dijo, o sea, ahí no hay duda. A ver, de manera rapidísima, los puntos de comunicación estatal deberán ser propiedad del Estado. ¿Qué significa? Ahí al comienzo teníamos dudas, pero ahora ya nos han aclarado muy bien qué es lo que significa. Significa que la entrada, por ejemplo, del cable Argos, que es el que entra por el Atlántico de Nicaragua, por el Caribe de Nicaragua, actualmente le pertenece a la compañía de telecomunicaciones Claro. Y entonces ese punto de entrada ahora va a ser del Estado, porque es expropiarla. Es expropiarla, más bien diría confiscarla, porque no hay ahí ningún procedimiento para pagarle. Entonces, esos puntos o las entradas de satélite, donde entra el satélite, donde es recepcionado primariamente el satélite, también va a ser propiedad del Estado. Entonces, que hoy no lo son. Que hoy no lo son. Hoy estas compañías telefónicas le dan este servicio a terceros. El espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses debe ser controlado por el Estado. Esto se refiere a todo el tema del tráfico de datos, básicamente, no solo de imágenes, de radio. Porque lo que a ellos más les ha preocupado es que han logrado controlar todo el espectro radioeléctrico en lo que se refiere a radio y televisión, pero el tema de redes sociales y de internet es incontrolable. Y sienten un enorme temor a que en Nicaragua pase algo como lo que pasó en Egipto o en Túnez. A ver, déjame rápido para terminar. Si la economía va tan bien aquí, porque va bien, hay mucha seguridad, tiene una seguridad envidiable en prácticamente todo el continente americano, aquí en Nicaragua, hay mucha estabilidad social, etc. ¿Qué está pasando por la mente de Daniel Ortega que quiera prevenir y tener control de todas estas cosas que hoy no necesita tener control? Mira, lo que sucede es que Nicaragua le ha ido bien porque a otros les ha ido bien. Le ha ido bien porque los precios han subido. Pero te vuelvo a preguntar, a ver si me entiendes el sentido de la pregunta. ¿Por qué siente la necesidad a futuro de controlar estas cosas que hoy no tiene que controlar? Porque el viento de cola que traía, que era por los precios altos de los commodities y por la ayuda venezolana, se está terminando. Los precios vienen para abajo y la ayuda venezolana comienza ya a ser incierta. No te puedo asegurar ahorita que ya no viene, pero ya es muy incierta de que se pueda mantener en los mismos niveles. Entonces Ortega sabe de que durante los 7 años, a pesar de que la economía ha crecido, en términos de productividad ha venido bajando anualmente. Todos los años baja la productividad del país. Entonces el trabajo de trasladar el crecimiento económico a la fortaleza real de la economía no lo ha hecho durante este tiempo. Entonces los alimentadores que tenía externos a la economía se están agotando. Sabe de que puede venir un problema económico que va a generar algún tipo de desasosiego social, entonces él quiere cerrar el país antes de que esto suceda. Eliseo Núñez, diputado, muchísimas gracias. Gracias, Alberto.